ya en el cerebro. Ahora vamos a hablar del sistema del líquido cefalorraquídeo. Nosotros medimos la capacidad de la bóveda craneal, es más o menos de 1.600 a 1.700 mililitros, es decir, si sacamos el cerebro de la caja craneal y echamos un líquido, ¿cuánto entraría? Entre 1.600 ml. Ahora, obviamente la mayor parte de estos 1.600 ml son el cerebro, ¿no? Y las líquidas y otras estructuras sólidas, tejidos. Pero además hay un líquido que rodea el cerebro, que está también en el interior, en los compartimientos que conocemos como ventrículos del cerebro. Ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. Este líquido tiene una cantidad aproximada de 150 mililitros, ¿no? Que están permanentemente en el cerebro, en el encéfalo, circulando. Aunque durante el día se forman 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo, en cada momento solamente hay 150. Quiere decir que la producción de líquido cefalorraquídeo es continua. Se produce el líquido cefalorraquídeo y al mismo tiempo se absorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroneos están en los ventrículos, en especial en los ventrículos laterales, entre el primer y el segundo ventrículo, que también se va a formar algo en el tercer y cuarto ventrículo, mucho menos, pero la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo se va a formar en los plexos coroneos, que están en los primer y segundo ventrículo. Este líquido, vean, va a circular por los ventrículos, entre los dos ventrículos, ¿no? Desde el primer y segundo ventrículo va a pasar a través del agujero de Monroe hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo, a través de los agujeros de Lusca y de Magenje, va a pasar hacia la cisterna y luego va a circular por los espacios subaracnoideos, ¿sí? Y finalmente se va a reabsorber, ¿sí?, en el seno venoso longitudinal. Este líquido va a volver a la sangre, ¿sí? Por eso es que durante el día se forman 500 ml, medio litro, pero no están los 500 ml, sino que solamente 150 están. A medida que se forma, se va reabsorbiendo, está circulando como todos los líquidos que hay en el organismo, ¿no? No están quietos. Bien, ¿cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? La principal función del líquido cefalorraquídeo es una función amortiguadora. El cerebro está en una caja, ¿no? Esta caja tiene paredes duras, los huesos del cráneo, ¿no? El frontal, los parietales, los temporales, el occipital, el espinal. Es decir, son huesos que forman una caja muy dura. Y el cerebro está en su interior. Si el cerebro no estaría, si el cerebro estaría pegado a las paredes del cráneo, a los huesos, si estaría directamente en contacto. Y por decirle, separaría la meninge del hueso, el golpe más pequeño impactaría directamente sobre el cerebro y dañaría las neuronas. Entonces, fíjense cómo la evolución tan maravillosa ha protegido esta parte del cerebro poniendo un líquido alrededor. Entonces, cuando hay un golpe en la
caja craneal, ¿sí? En el hueso. Entonces, ese golpe se transmite hacia el interior y no llega directamente a la masa cerebral, sino al líquido. Y este líquido hace una función amortiguadora. El cerebro se mueve en ese líquido y no choca contra la caja. ¿Sí? Hagan de cuenta que tenemos un globo inflado dentro de una caja. ¿Ya? Si el globo, nosotros golpeamos en la caja, entre el globo y la caja hay aire, ¿qué va a pasar si golpeamos la caja? Inmediatamente el globo va a chocar contra la pared. Pero si hay agua, no va a chocar, se va a amortiguar, ¿verdad? Va a flotar ahí adentro y no se va a chocar. Esto es un mecanismo de protección, pero maravilloso, que tenemos para evitar un daño en el cerebro, ¿no? De hecho, la caja craneal, los huesos son muy compactos, pero un golpe fuerte podría hacer que se transmita hacia el cerebro. Ahora, un golpe intenso, ¿no?, podría dañar al cerebro. Gracias al líquido cefalorraquídeo no va a producirse un daño significativo. Obviamente un golpe ya muy intenso va a destrozar hasta los huesos y el cerebro va a quedar dañado, ¿no? Pero vean la cantidad de veces que nos golpeamos la cabeza en nuestra vida, ¿no? Por aquí, por allá nos andamos golpeando. Entonces, pero no le pasa nada a nuestras neuronas. Es gracias al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Dónde se forma entonces el líquido cefalorraquídeo? Como les decía, en los plexos coroideos de los ventrículos. ¿Cuánto por día? 500 mililitros, ¿no? También en el vértice epidemioide de los ventrículos y en la propia aracnoides y también en los espacios perivasculares, ¿no? Muy poco, la mayor parte de los ventrículos laterales. Y va a circular, va a fluir entonces desde estos ventrículos laterales hacia el tercero, hacia el cuarto, hacia las cisternas y luego hacia los espacios subaracnoideos, donde se va a reabsorber el plexo venoso. Bien, una característica del líquido cefalorraquídeo es que el líquido cefalorraquídeo es un líquido extracelular, ¿no? Y tiene las características del líquido extracelular, aunque va a variar en algunos aspectos de las concentraciones de los iones que están en el líquido extracelular. El sodio va a ser, digamos, un ion que va a estar más o menos en la misma concentración que en el líquido extracelular. Pero ¿qué ion va a estar más que en el líquido extracelular? El cloruro. ¿Y qué iones van a estar menos que en el líquido extracelular? El potasio, por ejemplo, va a estar menos que en el líquido más que el líquido extracelular, mucho más. También va a variar la concentración de glucosa, ¿sí? Va a haber menos glucosa que en el líquido extracelular. Bien, ahora, aquí podemos ver las concentraciones, ¿no? Presión osmótica igual que la del plasma, concentración de iones y sodio igual que la del plasma, concentración de cloruro más que en el plasma, potasio, glucosa menos que en el plasma. Bien, ahora, la función linfática de los espacios perivasculares. Una característica que vamos a ver cuando hablemos de microcirculación en especial, ustedes saben que nuestro organismo está integrado, nuestro sistema circulatorio, no solamente por venas, arterias, sino también un sistema auxiliar, que son los vasos linfáticos. ¿Qué hacen los vasos linfáticos? Drenan el espacio extracelular, ¿no es verdad? Y forman un líquido especial que es la linfa, ¿no? ¿Qué es la linfa?
no es nada más que líquido extracelular que viene desde el espacio intersticial y que arrastra consigo una serie de sustancias que se suelen quedar en el líquido extracelular y que pueden ser dañinas para el tejido, proteínas, bacterias, tejido muerto, qué sé yo, que van a ir hacia la linfa, hacia los vasos linfáticos como linfa, va a circular por los vasos linfáticos y hacia dónde va a ir, va a volver hacia la sangre, ese líquido, ¿no? A través de la gran vena linfática o del conducto torácico a la vena cava. Entonces, el sistema linfático es un sistema auxiliar que libera de todas las sustancias que no deberían estar en el líquido extracelular, en el tejido intersticial, pero que a su vez no pueden volver hacia el capilar, sino que tienen que buscar otra vía, si no se quedarían en el espacio extracelular. Ahora, en el cerebro no hay este sistema de vasos linfáticos, es muy restringido. En la mayor parte del encéfalo no hay ese sistema de vasos linfáticos. Entonces, vean aquí hay unos espacios perivasculares. Ustedes ven la mayor parte de las arterias, ¿no? Y venas también, que están en el cerebro, van a estar en la superficie, en el espacio aracnoideo. Pero hay algunas que van a ingresar en el interior de la masa. Las terminales de estas arterias, digamos, también las vénulas, van a estar en el interior de la masa encefálica y van a abrirse un espacio, ¿no? Y además va a haber una prolongación de la meninge junto con estos vasos. Entre el tejido cerebral y la meninge que cubre estos vasos hay un espacio. Hay el espacio perivascular. Estos espacios perivasculares van a funcionar como sistemas linfáticos, ¿sí? Entonces van a arrastrar todas estas sustancias sólidas, extrañas, que no deberían quedarse en el tejido y que deberían volver a la circulación y desde la circulación ir hacia, digamos, el hígado, los riñones, donde van a ser eliminados, o hacia el vaso o la médula donde los macrófagos se van a encargar de estas sustancias, ¿no? Bien, entonces, esas son las características de estos espacios perivasculares. Ahora, ¿cuál es la presión normal del líquido cefalorraquídeo? Esto es importante. Hay algunas características que tiene el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, su composición. Es parecida a la del plasma, pero hay que tener en cuenta que hay algunas variaciones en cuanto a los niveles cloro, potasio, glucosa, ¿no es verdad? Que van a variar. No va a ser una variación muy grande, pero sí va a haber variación. Luego, el color del líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, asemeja el cristal de roca, ¿sí? Es un líquido claro, translúcido, transparente, ¿no? Cualquier alteración en esas características puede mostrar algún problema. Más allá ustedes van a ver qué problemas podrían haber cuando se altera el cara. Podemos obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo y si está con rojizo, puede decir que hay sangre, habrá alguna hemorragia. Si está amarillento, puede ser que haya una infección, ¿no? Puede haber alteraciones de las características del líquido cefalorraquídeo. Normalmente es claro. Por otro lado, la presión, se puede medir también la presión del líquido cefalorraquídeo. La presión del líquido cefalorraquídeo es de 130 milímetros de agua o de 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión del líquido cefalorraquídeo. Ahora, si sube la presión a nivel del líquido cefalorraquídeo, quiere decir que puede haber también problemas, ¿sí? Que el líquido cefalorraquídeo no está circulando, que el líquido cefalorraquídeo no se está eliminando adecuadamente y se está deteniendo. Entonces, al detenerse, va a aumentar la presión.
¿no? Hay varias causas. Un problema, por ejemplo, de nacimiento que puede ocasionar que haya un aumento de la presión del líquido desencefalorraquídeo a nivel de los ventrículos, ¿no? Y de las cisternas, es que no hay drenaje del líquido cefalorraquídeo y queda bloqueado el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Entonces, ¿qué ocurre? Recién nacido no tiene soldadas las suturas craneales, ¿no? Los huesos del cráneo no están soldados entre sí. Y entonces, eso permite que crezca el cerebro el primer año, pero al finalizar el primer año de vida ya se suelta. Ahora, va a crecer el cerebro de un recién nacido, pero de un recién nacido que tiene bloqueado el mecanismo de circulación del líquido cefalorraquídeo, ese cerebro se va a expandir mucho y va a crecer demasiado la cabeza, ¿no? A esta condición se llama hidrocefalia. Pero también durante la vida adulta o después del primer año pueden haber infecciones u otras situaciones que bloqueen la circulación del líquido cefalorraquídeo y va a provocar esta hipertensión, que si no se baja la presión es mortal, ¿no? Bien, ya hemos hablado en la otra clase de la microcirculación y los capilares, ¿no? Recuerdan, los capilares tienen poros muy estrechos. Normalmente los poros de los capilares están entre 6 y 7 angstroms, ¿no? Los poros capilares del encéfalo suelen ser incluso más estrechos, de 6 angstroms. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través de estos poros? Las moléculas más pequeñas, glucosa, sodio, potasio, todos los iones, por decir, glucosa, una molécula más grande, pero puede pasar fácilmente. Agua, desde luego. Entonces, aquí hay una circulación muy restringida, por eso a esta característica la vamos a conocer como barrera hematoencefálica. ¿A qué es muy permeable la barrera hematoencefálica? Al agua, al dióxido de carbono, al oxígeno y a las sustancias liposolubles como el alcohol y los anestésicos. Luego, es relativamente permeable al cloro, al sodio, al potasio, ¿sí? A la glucosa, porque el cerebro vive de glucosa, no vive de nada más. Enseguida vamos a hablar de eso. Y finalmente es impermeable a las proteínas y a todas las moléculas orgánicas grandes que no son liposolubles. Entonces, ahí está muy restringido el paso de moléculas hacia el encéfalo. Cuando hay una, digamos, exagerada permeabilidad capilar, que puede estar causando por el aumento de la presión en los capilares, y este aumento de la presión hace que los poros se distiendan también y empieza a salir más líquido y salen proteínas hasta el espacio extracelular, se puede producir una forma de edema, que es el edema cerebral, que es muy peligroso, ¿no? Los líquidos del capilar salen hacia el tejido, hacia el líquido intersticial, hacia el tejido intersticial, hacia el líquido extracelular, y entonces aumenta la cantidad de líquido extracelular, se expande el líquido extracelular. Y vean qué es lo que sucede. Al expandirse el líquido extracelular, comprime a la corteza y empieza a producir alteraciones neurológicas, ¿no? Puede ser una causa incluso de coma, esta exagerada presión del líquido extracelular sobre la corteza celular o cerebral. ¿Cuándo suele haber edema? En los traumas, ¿no? Cuando el golpe en la cabeza ha sido demasiado fuerte y este sistema de líquido cefalorraquídeo es muy efectivo como amortiguador,
no ha sido suficiente y entonces el golpe ha llegado a impactar en el encéfalo, puede producir, ¿no?, una inflamación tan grande que produzca extravasación del líquido extracelular, ¿no?, que aumente la presión y salga el líquido hacia el espacio extracelular y se produzca edema, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo es el metabolismo celular? También hemos hablado algo en la anterior clase. El cerebro apenas, digamos, representa el 2% del peso corporal, pero el metabolismo es muy alto. 15% de todo el metabolismo del organismo está en el cerebro. De hecho, el 15% del flujo sanguíneo se va al cerebro, ¿no? Y el metabolismo entonces del cerebro también es muy alto, ¿no? Representa unas 7.5 veces más que el resto de los tejidos. Es que nuestras neuronas todo el tiempo están activas y todo el tiempo están produciendo potenciales de acción. Y para producir potenciales de acción, ¿qué se necesita? ATP. Entonces necesitan mucha energía y liberan mucha energía nuestras neuronas. Para esto, además, el cerebro tiene ciertas demandas específicas, ¿no?, para producir esa energía. Necesita mucho oxígeno, por eso el flujo sanguíneo es alto. Por otro lado, necesita mucha glucosa. ¿Sí? También el flujo sanguíneo lleva mucha glucosa. Lo único, y una cosa que hay que tomar en cuenta, que el único sustrato que el cerebro, que la neurona utiliza para generar energía es la glucosa. El cerebro no utiliza ácidos grasos para generar energía, solamente glucosa. El 100% de energía generada por el cerebro es a partir de la glucosa. Por ejemplo, el corazón, para generar energía para la contracción, utiliza glucosa. Pero ¿qué es lo que más utiliza el corazón? Ácidos grasos. El 70% de la energía que utiliza el corazón es a partir de la beta-oxidación de los ácidos grasos. En cambio, del cerebro es a partir de la glucólisis, del ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, vean, es una característica. Otra cosa es que esta glucosa que utiliza el cerebro no depende de la insulina. Después, todos los otros tejidos del organismo necesitan de la insulina para que la glucosa ingrese al cerebro. ¿Sí? En el caso de la... necesitan de la insulina para que ingrese a la célula, ¿no?, la glucosa. En el caso del cerebro, no necesita de insulina. Cuando hablemos más adelante de los transportadores de glucosa, tenemos varios tipos de transportadores de glucosa, hay el GLUT1, el GLUT2, el GLUT3, el GLUT4, el GLUT5. ¿Qué GLUT está en el cerebro? El GLUT1, que no necesita de la insulina. El GLUT4 sí necesita de la insulina y ese está en el resto de los tejidos, ¿no? Entonces, vean, esa es una cosa importante. Otra cosa que es tan importante la demanda de oxígeno por la célula cerebral, porque está en una actividad metabólica tan grande que si en 5 segundos deja de llegar oxígeno a la neurona empieza a sufrir. A partir de los 10 segundos, la neurona empieza realmente ya a entrar en daño cerebral, ¿sí? Entonces, si en 5 segundos no recibimos oxígeno, ¿qué vamos a sentir? Mareo. En 10 segundos ya nos podemos desvanecer, es decir, desmayar. Y si continúa esa falta de oxígeno por 30, 60 segundos, la neurona va a morir irremediablemente,
¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que la neurona, por su excesivo metabolismo, por su intenso metabolismo, necesita mucho del oxígeno y de la glucosa, obviamente, pero el oxígeno va a sufrir. También de la glucosa, cuando hay una hipoglicemia, ¿qué es lo que va a haber? Ayer hablábamos también de esto, ¿verdad? Mareos, desorientación, y cuanto menos glucosa haya, más problemas va a tener nuestro cerebro y vamos a entrar en un coma, fíjense, un coma hipoglicémico. Podemos entrar con facilidad en un coma hipoglicémico. Y esto nos muestra que no hay otra fuente de energía que no sea la glucosa que usa el cerebro. Porque si bien pudieron haber hipoglicemia, por decir, pero hay abundancia de ácidos grasos, pues no habría problema, ¿no? ¿Verdad? Si el cerebro utilizaría ácidos grasos, pero no utiliza ácidos grasos, solamente utiliza la glucosa. Bien, y ahora veamos el último tema. Esto ya hemos visto ayer, este tema. Vamos a este tema. Les voy a pedir, ¿sí? Por favor, este tema no nos va a durar mucho tiempo, pero 5 minutos le daremos a que respondan esta encuesta. ¿Ya? No es para mí, es para un estudiante, ahora es médico. Continuamos. Ahora vamos a ver el último tema, aunque no es el último en el libro, sino este está antes del sistema nervioso autónomo. Este tema es los estados de actividad cerebral, el sueño, las ondas cerebrales. Y en especial nos vamos a centrar en algunas características del sueño y de la vigilia que, si bien como muchos aspectos del sistema nervioso están basados en teorías que están siendo investigadas y todavía no hay ninguna certeza de fondo, sino hipótesis muy bien encaminadas, pero hipótesis al fin. Entonces, ya nos ayudan a tener una idea general de cómo se produce el sueño y cómo se produce la vigilia, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que no es algo totalmente ya comprobado y que cuántos años todavía pasarán hasta que se tengan realmente conocimientos muy precisos sobre estos aspectos. Tal vez pasen muchos años o tal vez nunca también, ¿no? Ser tan complejos el sistema nervioso. Aunque con el avance de la ciencia es posible que se vayan conociendo mejor estos aspectos. Y finalmente, además de las características del sueño y de la vigilia, vamos a ver algo que sí, muy objetivo, que son las ondas cerebrales. Las ondas que se ven en un electroencefalograma, ¿sí? Y que tienen que ver con la actividad cerebral, desde luego. Por eso es importante que tomen en cuenta esta clase para conocer estas características. Algunos otros docentes creo que ni siquiera llevan este tema, pero creo que es importante para que ustedes tengan una buena base para cuando lleguen a las materias superiores, cuando lleguen al internado, etc. Bien, ¿qué es el sueño? Vean, el sueño no es nada más que un estado de inconsciencia. Si recuerdan, en una clase anterior hemos dicho que la conciencia es el conocimiento del medio en el que estamos
y de las consecuencias de nuestros actos, ¿no es verdad? Y de nuestros pensamientos. Cuando estamos inconscientes, no sabemos en qué medio nos encontramos, no sabemos las consecuencias de nuestros actos ni de nuestros pensamientos. Ese estado de inconsciencia es cuando estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo no sabemos qué pasa a nuestro alrededor, ¿no? La mamá de ustedes entra a despertar, ¿sabes? Ni siquiera despiertan, ¿no? Siguen durmiendo, no saben que ha entrado, ha salido. Y bueno, un rato que lo despertar, sí, hace rato que lo vuelvo a despertar, ¿no? Entonces no tenemos ni idea de lo que está pasando. Peor de nuestros pensamientos o de las consecuencias de los pensamientos o de nuestros actos. Es igual que el coma. Cuando estamos en estado de coma, también no sabemos nada de lo que está pasando alrededor, ni de las consecuencias de nuestros pensamientos y de nuestros actos. La diferencia entre el sueño y el coma es que del sueño podemos salir a través de un estímulo. El ruido, la luz, el dolor, el frío, el calor, hambre, un estímulo cualquiera puede despertarnos de ese estado de inconsciencia y ponernos nuevamente en el estado de conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer hoy día? Hoy día tengo que ir a pasar clases, etcétera, etcétera. Que llegan mis pensamientos, empiezan a funcionar. Ahora, el sueño está integrado por varias fases, ¿sí? Cuanto más se estudia el sueño, más fases se encuentran en el sueño. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico y de lo que importa en esta clase, podemos dividir el sueño en dos fases importantes: el sueño de ondas lentas y el sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño REM. Estos dos sueños son muy diferentes, estas dos fases del sueño son muy diferentes entre sí. El sueño de ondas lentas es un sueño profundo, muy reparador, se da durante la mayor parte de la noche, ¿sí? Este sueño está además asociado a la presencia de ondas cerebrales, es decir, que en el electroencefalograma podemos ver unas ondas especiales, ondas potentes, pero con una frecuencia muy lenta, ¿no? Son ondas que se van a dibujar en el electroencefalograma, digamos más o menos así, ¿no? Son ondas que pueden tener hasta 200 microvoltios, ¿sí? De voltaje, porque son potenciales de acción del cerebro, de las neuronas. Y 200 microvoltios, y que se dan cada 3.5 ondas en un segundo, ¿sí? Entonces son ondas lentas, o menos todavía, ¿sí? Entonces, muy lentamente. Además, la persona tiene un descenso muy importante del tono vascular periférico. Entonces, hay una vasodilatación y baja la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria suele disminuir. Entonces, el paciente está ahí, ¿no? Además, hay una marcada hipotensión, más que tensión, un hipotonismo muscular. La persona está dormida, totalmente relajada, respirando tranquilamente, ¿no? Muy lentamente, la presión arterial ha bajado, ¿sí? Ahora, durante este sueño, la persona puede soñar con algo, puede tener pesadillas, pero no se acuerda nada de lo que sucede en esos sueños, ¿sí? El sueño de ondas, digamos, el sueño REM, o el sueño de movimientos oculares rápidos, en cambio es muy diferente.
Sí, vean, este sueño suele ocurrir entre un sueño de ondas lentas y otro sueño de ondas lentas. Este sueño de ondas lentas empezamos a dormir y puede durar unos 90 minutos. Y luego empieza un sueño REM. ¿Qué caracteriza el sueño REM? Que aquí las ondas cerebrales son más pequeñas en voltaje, pero mucho más rápidas en su producción. Van a variar las ondas cerebrales. ¿Y cuánto va a durar este sueño REM? Entre 5 a 30 minutos. ¿Sí? ¿Qué le caracteriza además al sueño REM? La persona empieza a mover los ojos, abre los ojos, pareciera que está despierto. ¿Sí? Incluso se puede mover, puede hacer movimientos musculares. Uno cree que está a punto de despertar, pero está profundamente dormido. ¿Sí? En este sueño, además, hay también sueños, ¿no? Nos soñamos. Estos son los sueños que nos acordamos al día siguiente. Y en especial, cuando despertamos en un sueño REM. Por eso es que nos acordamos de lo que nos hemos soñado, ¿no? Pero ¿qué sucede? Conforme van pasando los minutos, no sé si les ha ocurrido, les tiene que ocurrir, se van olvidando cómo es el sueño y al final de la tarde soñé, a no ser que el sueño sea muy impactante, digamos, ¿no? Una pesadilla o algo que les haya impactado mucho, pero si es un sueño así, que, me soñé creo con el no sé qué o no sé qué hacía, fíjense, podemos acordarnos de estos sueños, porque despertamos generalmente durante este sueño REM. Miren las características del sueño REM. Este sueño REM va a tener unos movimientos musculares muy activos y los ojos se mueven. La persona abre los ojos y mueve, mira a un lado y otro, como si estuviera despierta, ¿no? Sin embargo, la persona está más dormida todavía, o más profundamente dormida. Cuesta más despertar de este sueño que del sueño de ondas lentas. El tono muscular está deprimido, pero es una paradoja, ¿no? El sueño muscular el tono muscular está deprimido, pero él se puede mover. No va a caminar, aunque los sonámbulos pueden incluso caminar. Pero es otro problema, digamos, ¿no? En este caso, lo normal es que se mueva la persona. Algunos hasta hablan, ¿sí? Dicen algunas palabras que no tienen sentido, además, las palabras, o ruidos solamente guturales con su boca, pero fíjense, hacen movimientos musculares irregulares generalmente son, ¿no? Se mueve en la cama. Luego, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que aquí estaban bajas, ¿no es verdad? ¿Sí? Tranquilas, aquí se vuelven irregulares. La frecuencia cardíaca puede aumentar, la frecuencia respiratoria también puede aumentar durante este sueño. Al individuo se lo ve inquieto durante este lapso del sueño REM. ¿Sí? El encéfalo además se encuentra muy activo, aumenta el metabolismo y fíjense, estas ondas que estamos dibujando aquí muestran la gran actividad cerebral. En cambio, en el sueño de ondas lentas, estas ondas muestran que el cerebro está con menos actividad, menos metabolismo. Entonces aquí aumenta incluso el metabolismo. Estas ondas cerebrales son idénticas a las que se producen cuando estamos despiertos. ¿Sí? Estas mismas ondas las vamos a encontrar en la persona despierta, atenta. Si ahorita hacemos un encefalograma, un electroencefalograma a ustedes, encontramos estas ondas. ¿Sí? Las mismas que se encuentran en la persona dormida, pero durante el sueño REM.
¿ya? Por eso también este sueño se le llama paradójico, vean, que es una paradoja, ¿no? Algo que no tiene, digamos, una explicación lógica. Entonces, aquí la persona está profundamente dormida y tiene ondas cerebrales como del individuo despierto y atento, concentrado en el medio. La persona está con un tono muscular bajo, sin embargo, hace movimientos. No parece tener una explicación lógica todo lo que sucede durante el sueño REM. Esa persona mira, puede hablar incluso, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son las teorías básicas del sueño? Antiguamente se explicaba que el sueño era producto de una, digamos, mecanismo de inhibición neuronal, ¿no? Las neuronas se cansaban, se inhibían y ya está, digamos, ¿no? Dormían, ¿no? Por el cansancio. Sin embargo, ahora se conoce que no es simplemente ese agotamiento neuronal el que causa el sueño, sino es más bien un proceso inhibidor activo, ¿sí? No es un proceso inhibidor pasivo a partir del agotamiento, sino es un proceso inhibidor activo. Hay varias teorías sobre el sueño y entre las principales teorías sobre el sueño por experimentos que se han hecho es que hay centros en el encéfalo, en el tronco del encéfalo, en el hipotálamo, que pueden controlar este proceso inhibidor activo. Estos centros los vamos a llamar centros del sueño. En el tronco del encéfalo, por ejemplo, están los núcleos del RAFE. ¿Sí? Ya hemos hablado de los núcleos del RAFE, cómo estos núcleos del RAFE son capaces de inhibir a los núcleos reticulares, para que los núcleos reticulares dejen de enviar señales excitadoras a la corteza cerebral. ¿No es verdad? ¿Qué es lo que producen los núcleos reticulares? Acetilcolina. Esta acetilcolina llega hacia la corteza cerebral y activa nuestra corteza cerebral, lo que nos tiene despiertos, atentos. Además, esta acetilcolina se libera no solamente gracias a un estímulo que llegue del exterior, sino un proceso de retroalimentación positiva que durante todo el día hace que la corteza excitada excite a los núcleos reticulares exciten a la corteza y la corteza excitada a los núcleos reticulares y así, en un círculo vicioso de retroalimentación positiva, lo que nos mantiene despiertos. Entonces, ¿qué hacen los núcleos del RAFE o núcleos inhibidores? Cuando nos vamos a dormir, envían señales inhibidoras a los núcleos reticulares. ¿Y cómo lo hacen? A través de un neurotransmisor, la serotonina. Entonces, vean, se han identificado no solamente un núcleo, las neuronas que estarían involucradas en la producción del sueño, sino a un neurotransmisor. Este neurotransmisor, la serotonina, es muy importante. La serotonina va a actuar como un neurotransmisor inhibidor en la médula espinal, inhibiendo la entrada del dolor. Esta serotonina de los núcleos del RAFE también va a producir procesos inhibidores en las neuronas cerebrales, porque la serotonina inhibe la actividad cerebral. Entonces, ven, hay muchos elementos que hacen pensar que estos núcleos del RAFE con la serotonina participan del sueño. Pero también hay otros núcleos
¿no? Hay un núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, hay núcleos que producen otras sustancias también que son capaces de producir sueño. El péptido muramilo, por ejemplo, que también ha sido identificado como un neurotransmisor inhibidor que es capaz de inhibir las células cerebrales para producir sueño. Entonces, hay diversos núcleos que están vinculados con la producción de neurotransmisores que pueden producir el sueño. Entonces, esta es una característica importante de la teoría del ciclo sueño y vigilia. Entonces, vean, hay centros nerviosos, neuronas, que van a estar asociadas a producción de sustancias neurotransmisoras o neurohumorales, serotonina, péptido muramilo, ¿sí? La orexina, que son capaces de producir sueño, ¿sí? Y que van a disminuir la actividad cerebral al tal punto que nos van a hacer perder la conciencia, es decir, nos van a hacer perder el conocimiento del lugar en donde estamos, qué estamos haciendo, con quiénes estamos, qué está sucediendo a nuestro alrededor. Eso sucede cuando estamos durmiendo, ¿no es verdad? Entonces, allá. Ahora, ¿qué es lo que ocasionaría el sueño REM? Esta explicación está muy, digamos, aceptable para el sueño de ondas lentas. Pero el sueño REM, ¿qué va a ocurrir con el sueño REM? Aquí hay actividad. Se ve que, pues, la teoría es que diversas zonas, diversas neuronas del encéfalo producen durante el sueño REM un otro neurotransmisor, la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitador y que es capaz de excitar a las neuronas, pero no hasta el punto de despertarnos, ¿no? Sino solamente provoca esta excitación paradójica de las neuronas, porque utiliza unas vías, digamos, no utiliza las mismas vías que la acetilcolina que se forma en las células gigantocelulares de los núcleos reticulares, que son los que los mantienen despiertos. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se produce el ciclo sueño y vigilia? Entonces, fíjense, cuando los núcleos del sueño no están activos, entonces, si aquí, por decir, solamente haremos un esquema sencillo. Aquí están los núcleos reticulares que producen, ¿qué cosa? Acetilcolina. ¿Esto qué va a hacer? Va a despolarizar las neuronas cerebrales y se van a mantener despiertos. Si estos núcleos del sueño, que están en el bulbo raquídeo, estos son los núcleos del RAFE, si estos no están activos, estos núcleos están activos, están enviando acetilcolina y estamos despiertos. Pero llega un momento en el día, ¿no? Tal vez tiene que ver con los ciclos del día y de la noche, somos los animales más diurnos que nocturnos, aunque nos hemos adaptado muy bien también a vivir en la noche, ¿no? Y podemos cambiar nuestros ciclos. De hecho, hay gente que trabaja toda la noche y duerme todo el día. Pero, fíjense, esto ha sido un proceso de adaptación seguramente miles de años. Normalmente dormimos, como la mayor parte de los animales, durante la noche y despertamos en el día. Entonces, tal vez por estos ciclos, los núcleos del RAFE, cuando termina nuestra jornada, se activan y empiezan a enviar serotonina a estos núcleos y los inhiben. Entonces, al inhibir a estos núcleos, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a haber acetilcolina y
y se va a producir sueño. ¿Está claro? Entonces, ahora, esto va a ocurrir durante todo el sueño. Va a haber el sueño de ondas lentas, sueño paradójico, nuevamente sueño de ondas lentas, otro sueño paradójico, hasta que un estímulo, cualquiera sea el estímulo, nos va a despertar. Y estos núcleos entonces van a quedar esta vez inhibidos y los núcleos que nos mantienen despiertos van a activarse. Libres de la inhibición se van a activar y entonces nuevamente la acetilcolina va a inundar al cerebro. Eso puede ocurrir en todos los núcleos que están en el tronco del encéfalo, en el hipotálamo, en el sistema límbico, ¿no? En el hipotálamo, en la parte también del diencéfalo. Ven que hay diferentes núcleos que han ido identificándose con el sueño, que van a producir inhibición. Bien, entonces, esto produciría el sueño, o el ciclo sueño y vigilia, ¿no? Que todos los días tenemos normalmente. Son teorías que se establecen hasta ahora y que están basados en experimentaciones, en comprobar, ¿no? Mediante, por ejemplo, a animales les cortan la comunicación entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Al no haber comunicación, ¿qué va a pasar con estos animales? Se mantienen despiertos indefinidamente, no pueden dormir, porque no hay este efecto inhibidor. O sea, a partir de experimentos que se han hecho, de experiencias, se han ido sacando estas teorías, que no están completas, pero nos ayudan a entender algo, por lo menos, del ciclo sueño y vigilia. Ahora vean, ¿cuáles serían los efectos fisiológicos del sueño? Vean, ¿qué ocurre si no dormimos? Mejor veamos qué pasa si no dormimos, para entender mejor los efectos fisiológicos del sueño. Si hay falta de sueño, vean, y hay una vigilia prolongada, hay una disfunción progresiva del sistema nervioso, ¿no? No nos podemos concentrar, somos más torpes, menos atentos a nuestro alrededor. Si esa situación se mantiene por más horas todavía, puede aparecer comportamientos anormales, y si esa situación se mantiene por días, puede haber una serie de trastornos graves, ¿no? Incluso episodios de locura, digamos, que muestran ya una mente totalmente disociada. Entonces, parece ser que el sueño sirve para restablecer los equilibrios neuronales, que durante el día, por la gran actividad neuronal, se alteran, digamos, estos equilibrios, ¿no? Bien, ahora hablaremos de las ondas cerebrales. Siempre que hacemos un electroencefalograma, vamos a recoger en un papel, registrado en un papel, una gráfica de la actividad eléctrica del cerebro, igual que la gráfica que tenemos del corazón, que se llama electrocardiograma. En el cerebro vamos a encontrar una gráfica que es el electroencefalograma. ¿Cómo se toma el electroencefalograma? Se colocan electrodos en el cuero cabelludo, ¿no? En varios puntos del cuero cabelludo. Estos electrodos están conectados a un aparato que registra los potenciales de acción, la actividad eléctrica del cerebro, de las neuronas cerebrales, y los va a llevar a una impresora que van a marcar las ondas que se producen gracias a la actividad eléctrica.
Este electroencefalograma es muy útil para diagnosticar enfermedades o trastornos del funcionamiento del cerebro. Entonces, un electroencefalograma no es nada más que el registro gráfico de la actividad eléctrica de las neuronas, de los potenciales de acción de las neuronas. Y vean que nuestras neuronas todo el día están en actividad, incluso de noche, ¿no? Siguen activas las neuronas, hasta cuando dormimos, soñamos, las neuronas están activas. Ahora bien, ¿qué es lo que van a representar estas ondas, además de los potenciales eléctricos? El grado de excitación que presentan los diferentes componentes del sistema nervioso central a consecuencia del sueño, de la vigilia y de las alteraciones también funcionales, de las patologías que se pueden presentar a nivel del cerebro. Bien, ¿cuántos tipos de ondas hay? Las principales son las ondas alfa, las ondas beta, las ondas teta y las ondas delta. ¿Sí? Estas 4 ondas se van a registrar en un electrocardiograma o en un electroencefalograma, dependiendo de las características del estado de actividad del cerebro. Fíjense, tenemos las primeras, estas ondas alfa, son ondas rítmicas, se dan entre 8 y 13 ciclos por segundo, son muy rápidas, ¿no? En un segundo, 13 ondas quiere decir que se van a presentar en el electroencefalograma. Por otro lado, los potenciales, digamos, los voltajes, son relativamente pequeños, porque entre cuánto y cuánto van a variar los potenciales, la carga eléctrica, el voltaje de las ondas cerebrales, entre 0 y 200 microvoltios. Estas ondas pueden tener alrededor de 50 microvoltios, no tienen un voltaje muy alto. Sí, se presentan en el electrocardiograma normal de una persona que está despierta, pero en descanso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona está despierta y está en un descanso o en un reposo tranquilo, cuando está sentada o echada con los ojos cerrados, pero no está durmiendo. ¿Ven? Basta que esté con los ojos cerrados y reposando, poniendo la mente en blanco, pero no durmiendo, estas ondas alfa. Estas ondas alfa, además, se van a dar en varias regiones, en la región occipital, en la región parietal y en la región frontal del cuero cabelludo. Son donde más se recogen, en los electrodos que están en estas 3 regiones, ¿no? En la frontal, parietal y occipital. Bien, estas ondas desaparecen durante el sueño profundo, no hay. Si la persona está durmiendo, no va a haber ondas alfa. Luego tenemos las ondas beta. Las ondas beta son las que caracterizan a la persona despierta, en actividad. Ustedes en este momento están despiertos, prestando atención, ya sea a la clase o a su teléfono o a lo que quieran, pero están despiertos, vean, y con los ojos abiertos van a presentar las ondas beta. Estas ondas beta, vean, tienen una frecuencia mayor que las ondas alfa, entre 14 y hasta 80 ciclos por segundo, o sea, mucho más rápidas, ¿no?, en su presentación. También de unos 50 microvoltios. ¿Y cuándo se van a presentar? Entonces, cuando la persona está muy despierta, muy atenta. ¿Y dónde las vamos a recoger? En la región frontal, en la región temporal. ¿Qué está en la región temporal? El lóbulo de Wernicke, ¿recuerda? Es el lóbulo temporal, la región frontal, la región parietal se va a presentar estas ondas. Luego
tenemos las ondas teta. Estas ondas teta van a tener una frecuencia menor que las dos anteriores, entre 4 y 7 por segundo. ¿Recuerdan? Por ejemplo, las ondas alfa eran 8 a 13 por segundo. Estas van a ser entre 4 y 7 por segundo. ¿Sí? Y van a estar presentes en el electroencefalograma de los niños, en especial en las regiones parietales. Es normal en los niños en la región parietal, pero en los adultos estas ondas teta pueden mostrar alguna alteración de tipo ya degenerativo cerebral. No es normal en el adulto las ondas teta, sino en los niños pueden ser totalmente normales, ¿no? En un adulto podrían presentarse en estados de depresión, por ejemplo, de frustración muy grande, ¿no? O en estados degenerativos, psicosis, estados maníaco-depresivos, ¿no? Con mayor intensidad todavía. Y en una persona normal, siempre y cuando sufra algún evento que realmente lo deprima, ¿no? Lo ponga en un estado de depresión. Bien, finalmente están las ondas delta. Estas son ondas grandes, amplias, lentas, fíjense, 3,5 ciclos por segundo, incluso menos pueden tener, ¿sí? Son ondas grandes, además, potentes, que pueden llegar hasta 200 microvoltios. ¿Cuándo se presentan estas ondas delta? Durante el sueño. Estas son las ondas lentas que estamos diciendo durante el sueño. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué ondas son estas? Las ondas delta, ¿no? ¿Y estas cuáles serán? Beta. Las alfa desaparecen durante el sueño. Son las beta las que se van a presentar durante el sueño REM, no durante el sueño de ondas lentas. Fíjense, estas del delta son las que se presentan durante el sueño profundo, ese sueño reparador. Pero también estas ondas se pueden presentar, por ejemplo, en estados de narcolepsia, de coma profundo. Cuando la persona está en coma, a ver, este tipo de ondas. Cuando la persona está, por ejemplo, dormida por algún fármaco, ¿no? Que se dio un anestésico, ¿no? Totalmente dormida, totalmente desconectada de la realidad, se van a presentar estas ondas delta. No solamente durante el sueño profundo, sino durante otros estados de inconsciencia. También se van a presentar las ondas delta. Y suelen aparecer también en los lactantes, en los recién nacidos. Porque fíjense, los recién nacidos en general tienen momentos de conciencia, digamos, están despiertos, muy pequeños, ¿no? La mayor parte del tiempo que hace un recién nacido, duerme. ¿Despierta para qué? Para tomar su teta, ¿no? Su leche, y después duerme otra vez, y así, hasta que pasa el primer mes y ya empiezan a estar más despiertos, más activos, más en interacción con el medio. Mientras tanto, el niño, el recién nacido, no tiene idea de lo que está pasando alrededor, recién está recibiendo los primeros estímulos, ¿no? Entonces, y bueno, desde luego, enfermedades orgánicas serias del cerebro que tienen a la persona en estado de coma van a producir estas ondas delta. Aquí tenemos entonces, vean, los 4 tipos de ondas, ¿no? Alfa, durante el reposo tranquilo, con ojos cerrados. Beta, la actividad, la vigilia, o el sueño REM,
Teta, generalmente en estados de depresión, ¿no? o de alteraciones cerebrales, o en los niños también pueden aparecer en las zonas parietales, estas son las teta en los niños. Y el delta, sueño profundo, estados de inconsciencia, estados degenerativos profundos, serios del cerebro, ¿no? Que nos mantienen totalmente desconectados de la realidad, claro, en estado de conciencia en realidad. Bien, ven este experimento tan interesante que se ha hecho con un gato, ¿sí? Con el electroencefalograma. Entonces, el gato en total oscuridad, ¿sí? Tranquilo, el gato, pero una oscuridad absoluta. Tiene las ondas alfa. Se prende la luz y el gato abre los ojos, por decir, a la luz, y ondas beta, ¿no? Vean cómo cambian las ondas, de ondas alfa a ondas beta inmediatamente, solo con el estímulo de la luz. Es decir, si ustedes en este momento cierran sus ojos y se echan ahí, se tratan de olvidar de que tienen exámenes, que tienen enamoradas, que les están esperando, que tienen que ir a clases, no sé, que tienen que agarrar el micro, fíjense de todos los problemas cotidianos y tratan de descansar con los ojos cerrados, ondas alfa. Abren sus ojos solamente y fíjense la actividad cerebral cómo cambia, ondas beta. ¿En qué ondas entonces habrá mayor metabolismo cerebral? En las ondas beta. Hay cuanto más metabolismo, más actividad cerebral están las ondas beta, ¿no? Aquí ven, tenemos el efecto de los niveles de actividad sobre la frecuencia del electroencefalograma. Es decir, el estupor, coma, sueño, anestesia, ondas delta, ¿no? Luego, estados psicomotores, ondas teta. Luego, descanso tranquilo, ondas alfa. Y actividad cerebral, estar totalmente despierto, ondas beta. ¿Sí? Bien. ¿Alfa beta o alfa beta? Ondas beta, vigilia y estado de alerta. Ondas alfa, vigilia tranquila. Fase 1 del sueño, voltaje bajo también, usos. Fases 2 y 3 del sueño, ondas teta, y otra fase más profunda del sueño, ondas beta. Bien. Esta microfotografía electrónica, no microfotografía, sino fotografía electrónica, y sacaron unos investigadores de una universidad de Holanda. Durante la noche, durante el sueño, una persona dormida, muestran que el líquido cefalorraquídeo se ilumina de este color anaranjado, ¿no? ¿Y qué interpretación dieron y cuando la persona está despierta durante el día, la misma técnica no muestra esta iluminación del líquido cefalorraquídeo? Entonces, ¿qué interpretación dieron estos investigadores a estos estudios que han hecho? Que durante el sueño las neuronas eliminan una gran cantidad de moléculas que se han ido acumulando durante el día. Es decir, durante el día los millones de potenciales de acción que se producen en una neurona van a generar
un acúmulo de sustancias, ¿sí? Iones que entran y salen, iones que se quedan en abundancia en el líquido intracelular, proteínas que se producen en el retículo endoplásmico, en fin, muchas sustancias, muchos productos de desecho que no llegan a ser eliminados por la gran velocidad de las reacciones químicas y de la actividad cerebral. Si cada potencial de acción es un milisegundo, ¿cuántos millones de potenciales de acción nuestras neuronas producen al día mientras estamos despiertos, activos, atentos? Entonces parece ser que se acumulan muchas sustancias que pueden ser tóxicas para la neurona, ¿sí? Y que durante la noche esas sustancias se van eliminando cuando dormimos, no durante la noche, sino cuando dormimos, ¿sí? Estamos durmiendo, se eliminan hacia el líquido cefalorraquídeo y después se nos va a elevar todas estas sustancias hacia la circulación sanguínea, ¿no? A través del seno venoso sagital. Entonces, estas sustancias vendrían a ser las que pueden producir esos desequilibrios neuronales que se van a dar en una vigilia prolongada. Si no duermo 2 días, voy a cambiar de humor, voy a estar cansado, irritable, me va a doler la cabeza, ¿no es verdad? No voy a tolerar nada, voy a perder tal vez hasta el apetito. 3 días ya voy a empezar tal vez a interpretar mal la realidad. 4 días voy a ver visiones, voy a escuchar sonidos que no existen, voy a tener alucinaciones, o 5 o 6 días sin dormir, debido a esta acumulación de sustancias. Es una teoría, ¿no?, que surge a partir de estos estudios que están haciendo estos investigadores. Pero es una teoría interesante, ¿no?, que más o menos nos indica qué es lo que podría estar ocurriendo durante el día y durante la noche. Durante el día se acumulan entonces en la neurona muchas sustancias que son desechos, así como en el día acumulamos basura en la casa, ¿no? La basura del mercado, pelamos papas, la cáscara de la papa, la lata vacía, la soda vacía, el frasco vacío, todo es una basura, papeles, etcétera, que se acumulan. En la noche necesitamos botar hacia el basurero, ¿no? Ahí está más o menos la misma comparación de nuestras neuronas en el día y en la noche. Bien, aquí quedamos. El examen va a ser el día viernes, hasta aquí. Solo 2 recomendaciones. Una, la puntualidad para cada grupo. El grupo B3 va a empezar a las 7 de la mañana. El grupo B1 a las 8. Y el B2 a las 9. ¿Sí? B3, B1 y B2. Si alguien llega después de que se ha cerrado la puerta, ya no va a entrar. Así que estén puntuales. Y finalmente la otra recomendación, estudien y estudien del libro, ¿sí? Porque cualquier reclamo va a ser con relación al libro, porque es el libro que ustedes tienen que leer. Doctor, ¿Sí? ¿de 1 De 1 a las 8. ¿Sí? Entonces, estudien del libro. El que quiere aprobar, así como Mauricio, sea un excelente estudiante, médico y todo, estudien el libro. De otra manera, se va a... ¿sí? Estudien el libro. No se confíen
en formularios de preguntas. No se, a ver, atiendan, no se confíen en formularios de preguntas, en videos que circulan por ahí, que se llaman estas diapositivas. No se confíen. Yo les digo, en lo único que pueden confiar es en el libro. Esa es la recomendación.